Hola a todos y todas. Bueno, yo soy Sergio Arelovich, profesor adjunto de Economía Política. Hoy, continuando con el tratamiento de la cuestión vinculada con la unidad 2, el instrumental económico, voy a tomar cuestiones que ya han desarrollado colegas míos, que han podido ver a través de la bibliografía y de la presentación, fundamentalmente lo contenido del video publicado por Lavi Abraham, adscripto a la cátedra, y por Gustavo García Zanotti, también adscripto a la cátedra, respecto del sistema económico y el sistema monetario respectivamente. ¿Por qué esta unidad 2? Bueno, porque retoma de algún modo algunas discusiones que nosotros hemos visto en la unidad 1, en todo caso preocupaciones, que uno encuentra en las obras de Smith, 1776, Ricardo 1817, Marx 1867, cuyas respuestas contenidas en las obras están asociadas con preguntas que ya hemos desarrollado, ya hemos elaborado, ya hemos trabajado, vinculadas con dos problemas: el cómo se genera la riqueza y por lo tanto cómo se la mide, y cuáles son las razones que tal riqueza distribuida, en el modo en que se distribuye en la sociedad, que dieron lugar a teorías sobre el valor y a teorías sobre los precios respectivamente, asociado también a una cuestión de medición. Bueno, lo cierto es que todo el proceso de expansión del comercio a nivel planetario, que previo a la consolidación del capitalismo como sistema, y por supuesto y en consecuencia a la creación de los estados nacionales, hizo lugar o abrió la posibilidad y la necesidad de crear instrumentos para medir el tamaño de la economía. Por eso estos instrumentos inicialmente estuvieron fundamentalmente dedicados al comercio exterior, que era lo emergente antes de la consolidación del capitalismo como sistema, o en todo caso en su etapa madura, y la necesidad de medir el tamaño de la riqueza social generada en un periodo de tiempo podría decirse que comenzó a ser abordada en forma sistemática, en forma un poco más de mayor calidad hace relativamente poco tiempo. Al menos en Occidente podríamos identificar esto con la llegada del siglo XX, y uno lo podría plantear en estos términos: hay la necesidad de medir para saber, hay la necesidad de medir para comparar, hay la necesidad de medir para programar, hay la necesidad de medir para plantearse programas de desarrollo. Es la historia de la creación de lo que se conoce como el sistema de cuentas nacionales. Y para esto hay un conjunto de antecedentes interesantes, que son, por ejemplo, los siguientes. El nacionalizado estadounidense Simon Kuznets, europeo de origen, dirigió la primera medición de lo que nosotros podríamos considerar algo así como el punto de arranque vinculado con la construcción de lo que hoy conocemos en términos modernos o contemporáneos como el Producto Bruto Interno. Esta medición se hizo en los Estados Unidos. Luego podríamos mencionar esta otra, la Liga de las Naciones, que es la entidad que precedió a la creación de la actual Organización de Naciones Unidas. En el 28 del siglo XX impulsó la creación de mediciones comparables entre países, con herramientas, con disponibilidad de información, con calidad de información muy diferente, muy inferior obviamente a la que se dispone hoy. En el 39 se hace la primera publicación de la comparación entre 26 países para una serie relativamente larga, 1929 a 1938, hecha en el marco de la crisis que se extendió desde precisamente el 29 hasta al menos el 33 y el 34, con impacto tanto en la economía estadounidense como en las principales economías europeas, y que abrió la posibilidad de una bifurcación en el desarrollo de los procesos productivos y en la estructura social a nivel de todo el planeta, al menos en Occidente. Años después, en el 44, un año antes que finalice la Guerra Mundial, al crearse el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy se lo conoce como Banco Mundial, aparece como una especie de nuevo impulso para lo que podría identificarse como la armonización de los sistemas de medición de las economías. Y en el 47 se conoce el informe de un subcomité plurinacional que puede considerarse ahí sí como el iniciador de lo que hoy se conoce como el sistema de cuentas nacionales,
Si quieren lo podemos identificar con la sigla que tienen en la diapositiva. Recién en el año 50, este organismo plurinacional, que es predecesora de la Organización de los Países Desarrollados, publica su sistema simplificado de contabilidad nacional, que sería el gran libro de antecedentes en base al cual fundamentalmente en Occidente se trabaja en la construcción de lo que hoy conocemos como el moderno sistema de cuentas nacionales. La idea era crear un sistema estandarizado, esto es, unificar los criterios de medición para que la comparación sea comparación entre iguales y por lo tanto tenga niveles de homogeneidad respetable. Y recién en 1968 se crea lo que hoy conocemos como el sistema de cuentas nacionales, incorporando estas uniformidades en torno de, entre otras cosas, la incidencia del proceso inflacionario, que pasó a ser regular y habitual en el capitalismo, cosa que se diferencia del funcionamiento del ciclo y la dinámica del sistema con previedad a la aparición de este proceso. También está asociado con una serie de cuestiones vinculadas con lo que es la ruptura del patrón internacional del oro, cuando el 15 de agosto del 71 el entonces presidente norteamericano da por finalizado el largo ciclo que arrancó en 1944 con la creación del Fondo Monetario y Banco Mundial, que es el fin de la convertibilidad del dólar por oro en poder del Banco Central estadounidense, o sea, la Reserva Federal. Bastante después, en el año 89, año en que cae el muro de Berlín, se crea la Comisión de Trabajo para la Revisión y Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales, precisamente por el impacto que esto tiene en la economía europea y ante la perspectiva de lo que fue 2 años después la implosión soviética y la caída de la alternativa de medición que se había construido en lo que fue el mundo socialista. En el año 93 se publica la versión vigente del sistema de cuentas nacionales, y entre las cosas interesantes que aporta es la armonización con la clasificación industrial internacional uniforme, que tenía otras características. También entre el sistema de cuentas nacionales y el balance de pago. Después vamos a ver la herramienta del balance de pago, que también tenía otros criterios de medición que no eran compatibles con lo que se utilizaba para la construcción del Producto Bruto Interno, pero también sobre la medición del empleo. Hasta ahora en el curso nosotros vimos las perspectivas de la teoría clásica, la perspectiva marxista, ahora la perspectiva keynesiana macroeconómica, y este cuadro lo que tiene por objeto es comparar, ver las similitudes, las diferencias, pero sobre todo la revitalización de la aparición de la teoría del valor trabajo implícita en este razonamiento, y que podría ser sintetizada del siguiente modo. Hasta ahora lo que vimos nosotros es el planteo de Marx vinculado con un concepto de fondo, que es la existencia del trabajo, identificando la totalidad del producto con el trabajo total compuesto por trabajo anterior y trabajo actual. ¿Qué es el trabajo anterior en Marx? Bueno, es el capital constante. ¿Qué es el trabajo actual en Marx? El capital variable más la plusvalía o el excedente. ¿Qué es el capital constante de Marx? Bueno, lo que Smith y Ricardo identificaron como capital circulante no salarial y como capital fijo, o si prefieren, en lugar de capital circulante no salarial, podemos hablar de insumos, materias primas, energía, etc. En lugar de capital fijo podemos hablar de maquinaria, equipo, instalaciones, edificios, carreteras, etc. Y yéndonos hacia el trabajo actual, el capital variable, definido por Marx, es lo que conocemos como salarios y contribuciones, esto es la remuneración de la fuerza de trabajo, y la plusvalía o excedente en Marx, en la teoría clásica, hoy es trabajada bajo otro nombre, que es el excedente bruto de explotación. En última instancia, todo el producto generado, trabajo total, en términos de Marx, o producto social global en términos de Marx, o valor bruto de la producción en términos macroeconómicos, en los que se conjugan visiones de la economía clásica y de la macroeconomía, es todo lo que aparece de modo o a modo de oferta en el sistema económico, pero esto que aparece bajo modo de oferta no fue todo creado en el periodo bajo análisis, sino que hay algo que fue creado en forma previa o en periodos anteriores. Marx lo identificó como trabajo anterior,
en general en el sistema de cuentas nacionales, cuando se habla de Producto Bruto Interno, esto es conocido con el nombre de insumos intermedios. Por lo tanto, y aquí hay que hacer una aclaración, porque lo más regular y habitual es ver la medición del Producto Bruto Interno, no la del Producto Neto. ¿Por qué bruto o por qué neto? Bueno, porque el Producto Interno, el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, aún no ha tenido la deducción de la parte desgastada del capital fijo, o lo que se conoce habitualmente como depreciación o amortización. Por eso planteo, lo usual es ver información sobre el producto bruto y no sobre el producto neto. La diferencia es esto, el desgaste. Pero hay que tener presente también que a la hora de la medición se busca lo efectivamente consumido en concepto de capital fijo como medio de trabajo, no su stock. Y esto es muy importante. No el stock, sino su flujo. ¿Qué es la amortización o la depreciación? La parte del capital fijo que se puede atribuir como desgastada o como utilizada al periodo bajo análisis. Los clásicos hablaban, reitero, de capital fijo, de capital circulante. Marx llamó medio de trabajo y objeto de trabajo, tales cosas. Y tanto los clásicos como Marx lo tratan como una condición necesaria para comenzar todo el ciclo de producción. Por eso Marx lo denominó trabajo anterior, como trabajo previo, como condición necesaria. Lo que se podría decir, para agregar a esto, es que este nuevo valor creado en el sistema de cuentas nacionales, identificado como trabajo actual en Marx y en todo caso como valor agregado neto en el sistema de cuentas nacionales, tiene una distribución primaria entre el trabajo y el capital. ¿Qué quiere decir primaria? Que es la distribución que se da en primera instancia, a la cual le siguen distribuciones accesorias. En el sistema de cuentas nacionales se lo llama remuneración salarial y excedente bruto de explotación respectivamente. Si prefieren trabajo y capital es lo mismo, pero refiere al mismo concepto. Y reitero, tal distribución primaria es apenas el primer eslabón del reparto. El Estado a su vez se queda con una porción bajo la forma de impuestos, derechos, tasas, contribuciones. Luego la distribución o reparto se produce al interior del mundo empresario, extendida al comercio internacional y un conjunto complejo de otros tipos de transacciones. En los esquemas que vimos hasta ahora, que es el esquema tradicional de cuentas nacionales, en el que hay dos áreas, digamos, por un lado está el flujo nominal y por el otro lado está el flujo real. Este flujo nominal es considerado como tal, como consecuencia del ingreso que a su vez se expresa en demanda, que es lo que tenemos ahí a la izquierda del esquema, y a la derecha lo que tenemos es el flujo real, la de los bienes y servicios que aparecen como producción de tales y que constituyen la oferta. Ahora, también en el sistema tradicional, en el esquema tradicional de cuentas nacionales, esto se ve en términos comparativos como lo que ocurre en el mercado a partir de la relación entre el ingreso o sobre el conjunto de los ingresos y la producción, o entre el conjunto de la demanda y el conjunto de la oferta. La demanda, o sea, el ingreso, vista en todo caso o bajo la forma de consumo, inversión o ahorro, es decir, este ingreso o se consume, este ingreso o se invierte, este ingreso puede inclusive no destinarse para una cosa o para la otra, sino guardarse en términos de ahorro. Y la oferta, por un lado, que es la producción, que es una oferta que se dirige hacia el mercado interior en el cual fue generada o hacia el mercado exterior. También dentro del esquema tradicional de cuentas nacionales, lo que podemos decir o identificar es que ahí aparecen como idénticas la demanda global y la oferta global. En este esquema que se utiliza no se considera el sobrante, esto es, todo lo que se ofrece es coincidente con la demanda. En todo caso después podemos ver, o cuando veamos el modo de calcular el Producto Bruto Interno, vamos a ver el papel que juegan las existencias, la variación de las existencias entre el principio y el final de cada uno de los ciclos. La demanda global, cuyos sujetos están ubicados en el mercado interior o en el mercado exterior, y la oferta global, que está compuesta por lo que se produce localmente, pero también por lo que viene originado en otras zonas o en extrazonas. Y para finalizar este esquema tradicional de cuentas nacionales, lo que podemos decir es que la producción en bruto, o el valor bruto de la producción, o el trabajo total, tiene tanto un origen nacional
como un origen importado. Y se compone ni más ni menos que de insumos o trabajo anterior, que esto es lo mismo que decir capital fijo y capital circulante en términos de los clásicos, y del valor agregado, que en términos de Marx es igual a capital variable o salario, más excedente o plusvalía, o en lugar de excedente, excedente bruto de explotación, si así prefiriesen. Bueno, ahora lo que vamos a ver es este modelo agregado repetido por distintos autores, ustedes lo tienen tanto en Castro y Leza como en Rosenberg, que presenta el modo en el cual se distribuye desde la perspectiva macroeconómica el Producto Bruto Interno. Aquí no vamos a meter otras categorías. Entonces lo primero que aparece es que el Producto Bruto Interno es bruto precisamente porque no ha tenido la deducción de la depreciación o amortización del capital fijo, que si se lo hace nos encontramos con el valor agregado o el valor agregado neto o Producto Neto Interno, si así se prefiere. Desde la perspectiva macroeconómica, este producto o este valor neto, este valor agregado neto, tiene dos componentes. Por un lado, lo que se considera ingreso nacional, y por el otro lado, aquello que se considera impuestos indirectos, como en el caso de impuestos internos, el impuesto al valor agregado, etc. Este ingreso nacional tiene un primer destino, que es el ingreso personal, la ganancia empresarial y los impuestos sobre las ganancias empresarias de los cuales se apropia el Estado. No es todo lo que se apropia del Estado porque ya se quedó con los impuestos indirectos en el esquema anterior. Esta primera distribución del ingreso nacional habilita una segunda distribución, que es la que aparece en el último escaloncito. Uno se lo conoce como el ingreso personal disponible, y es el ingreso personal disponible porque esto lo es una vez pagados los impuestos sobre tales ingresos personales disponibles. En el caso de la Argentina, el impuesto a las ganancias que grava los ingresos personales. Desde el conjunto de las perspectivas que se puede ver este proceso, se podría decir, por un lado, que este esquema tradicional de cuentas nacionales permite ser visto desde el quién, que son las empresas, las personas o los estados nacionales, se apropia de qué cosa. Las empresas se apropian de la ganancia, las personas en hogares se apropian del ingreso personal disponible, una vez pagados los impuestos sobre tales ingresos, y los estados, nacional, provincial, municipal, se apropian de impuestos indirectos, impuestos sobre las ganancias empresarias e impuestos sobre las ganancias o ingresos personales. En el primer caso, las empresas pueden utilizar la ganancia empresarial para reserva o para inversión. Las personas utilizan su ingreso personal disponible para consumo o ahorro. Los estados, en los distintos niveles, utilizan los ingresos para atender el gasto estatal, se llame sueldo, se llame jubilaciones, se llame consumo, se llame obra pública, atención de la deuda pública y otros conceptos. Y para terminar, la sugerencia es repasar esto para ver estos esquemas comparados como resaltan o vuelven a resaltar en forma implícita la importancia que el aporte clásico marxista ha tenido sobre la construcción de la teoría del valor, donde lo que se analiza es el lugar central del trabajo y la producción, que son las fuentes que permiten la distribución sobre la cual se discute el sistema macroeconómico.